Einstein buscó durante toda su vida una sola cosa: la ecuación que explicara todo, no solo las estrellas, también el alma. Lo que pocos saben es que al final de sus días escribió en secreto lo que jamás se atrevió a publicar: un cuaderno, un pensamiento, un susurro. Decía que detrás de la materia hay una mente, y que esa mente es la misma que piensa a través de ti. Este no es un libro de ciencia, es un puente entre la física y lo eterno. Y si estás aquí es porque estás listo para cruzarlo. Capítulo 1. El pensamiento que creó el universo, la mente de Dios y el sueño de una fórmula única. Era una madrugada de invierno en Princeton. La luz azulada de la noche aún dominaba el estudio, donde Albert Einstein permanecía sentado, inmóvil, frente a su escritorio. Sus ojos, cansados pero incapaces de cerrarse, contemplaban la danza invisible de partículas que solo él podía percibir en el espacio vacío. Sobre el papel, trazos nerviosos de tinta formaban ecuaciones incompletas. Una y otra vez, sus dedos arrugaban folios descartados, pero no por frustración. En su mirada brillaba algo más profundo, la certeza de que estaba rozando con sus dedos el pensamiento mismo que había creado el universo. Lo que Einstein buscaba iba mucho más allá de una fórmula matemática. Cuando los demás físicos hablaban de unificar las fuerzas fundamentales, él perseguía algo más sublime, el principio singular, el pensamiento primordial que había dado origen a todo lo existente. «Quiero conocer los pensamientos de Dios», confesaba a menudo. «El resto son detalles». Esta no era una metáfora casual. Era la confesión íntima de un hombre que, tras descifrar los secretos del tiempo y el espacio, había comprendido que detrás de cada ecuación se escondía un susurro del cosmos. El manuscrito que Einstein comenzó aquella noche en Princeton y que el mundo científico nunca llegó a conocer en su totalidad, revelaba un axioma fundamental: la mente precede a la materia. El universo no nació de una gran explosión de materia, escribió en aquellas páginas olvidadas, sino de una gran idea. La fórmula que buscaba no era simplemente la unificación de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias, era la cristalización matemática de la inteligencia cósmica que daba forma a la realidad. ¿Qué ocurre cuando contemplas el universo no como una máquina, sino como un pensamiento? Todo cambia. La materia se disuelve en patrones vibratorios de información. Las partículas se transforman en posibilidades matemáticas que solo toman forma cuando una conciencia las observa. Einstein lo había intuido desde que formuló la relatividad. El tiempo y el espacio no son absolutos, sino perspectivas. Un siglo después, la física cuántica confirmaba que la realidad depende fundamentalmente del observador. En aquellas páginas, Einstein profundizaba en un concepto revolucionario. La capacidad creadora del pensamiento no era exclusiva de un Dios distante, era un principio universal que operaba a través de cada conciencia. Somos fragmentos localizados de aquella mente original, escribió en uno de sus pasajes más herméticos. Cuando pensamos, participamos del acto continuo de creación del universo. Esta visión transformaba radicalmente el papel del ser humano en el cosmos. No somos meros espectadores pasivos de un universo mecánico. Somos nodos conscientes dentro del gran campo unificado, capaces de influir en la matriz de la realidad a través de nuestros pensamientos. La separación entre observador y observado se desvanecía en su manuscrito, revelando una verdad incómoda para la ciencia materialista. El universo es fundamentalmente mental. ¿Por qué Einstein nunca publicó estas ideas? Porque comprendió que la ciencia de su tiempo no estaba preparada para el salto cuántico que suponía unificar conciencia y materia. Sus contemporáneos buscaban una fórmula elegante que encajara en el paradigma mecanicista. Él había vislumbrado algo mucho más perturbador, que la ecuación final debía incluir al matemático que la escribía. La búsqueda de Einstein
no era simplemente académica, era profundamente espiritual. Cuando escribía ecuaciones, no estaba manipulando símbolos abstractos, estaba decodificando el lenguaje con el que la inteligencia cósmica se comunicaba consigo misma. Cada vez que resolvemos una ecuación, confesó en una carta privada, no estamos descubriendo algo nuevo. Estamos recordando algo que ya sabíamos en un nivel más profundo. Esta visión tiene implicaciones asombrosas para nuestra propia existencia. Si el universo es fundamentalmente un pensamiento, entonces nuestras mentes individuales son subcorrientes dentro de ese río infinito de conciencia. No estamos separados del universo que observamos, somos el universo experimentándose a sí mismo. El manuscrito prohibido de Einstein nos invita a considerar que cada pensamiento que cruza nuestra mente está alterando sutilmente el campo unificado, contribuyendo a la creación continua de la realidad. No es casualidad que los grandes avances científicos y artísticos de la humanidad hayan surgido de momentos de inspiración que parecían venir de otra parte. Son instantes de alineación con la mente cósmica, momentos en que nos convertimos en canales para que la inteligencia universal se exprese a través de nosotros. Y mientras Einstein continuaba escribiendo aquella noche en Princeton, una comprensión más profunda comenzaba a emerger, una que trascendía incluso sus propias expectativas, porque lo que estaba a punto de descubrir sobre la naturaleza interconectada de toda la realidad iba a cambiar para siempre su comprensión del campo unificado, y con ello, del tejido mismo que mantiene unido el cosmos. Capítulo 2. El campo unificado. Todo está conectado. Más allá del espacio y la materia, solo hay energía consciente. El amanecer iluminaba las aguas del lago de Zúrich, mientras Einstein, sentado en la orilla, observaba cómo la luz se fracturaba en millones de destellos sobre la superficie ondulante. Había escapado al silencio de la naturaleza para procesar una revelación que había llegado a él la noche anterior. En su mano sostenía un pequeño cuaderno de cuero y entre sus páginas una ecuación incompleta que lo atormentaba y fascinaba por igual. El campo, murmuró mientras sus dedos trazaban círculos invisibles sobre el agua. Todo es campo, todo está conectado. Lo que aún no sabía era hasta qué punto esta intuición cambiaría no solo la física, sino nuestra comprensión de la conciencia misma. El concepto de campo unificado representaba la culminación de toda la vida científica de Einstein. Si bien el mundo lo recordaría por su teoría de la relatividad, él consideraba que su verdadera misión era más ambiciosa: demostrar matemáticamente que todas las fuerzas fundamentales del universo, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nuclear fuerte y débil, eran simplemente manifestaciones diferentes de un único campo primordial. La pluralidad era ilusoria, la unidad real. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente, escribió Einstein en su manuscrito. Pero la revelación que ahora lo consumía iba mucho más allá. La separación entre materia y energía, entre objetos y espacio, entre tú y yo, todas eran ilusiones creadas por una mente que fragmenta lo que en esencia es un continuo indivisible. La ecuación que Einstein buscaba no era meramente un ejercicio matemático, era un intento de codificar la verdad más profunda del cosmos. El universo entero es un único organismo vibratorio, un campo inteligente que se expresa a través de infinitas formas y frecuencias. La materia que percibimos como sólida, desde las estrellas hasta nuestros propios cuerpos, no son más que concentraciones localizadas de este campo, nodos de energía danzando en el vacío cuántico. No existe el vacío en el sentido que imaginamos, revelan las páginas olvidadas de su manuscrito. Lo que llamamos espacio vacío es en realidad un plenum, un océano de energía potencial tan denso que hace parecer insignificante la densidad de la materia física. Este campo unificado que Einstein intuía no era inerte. Poseía una cualidad fundamental que la ciencia moderna ha evitado analizar: una inteligencia inherente,
una capacidad organizativa que trasciende las leyes físicas convencionales. Einstein comprendió que el campo unificado no podía reducirse a ecuaciones diferenciales. Requería un nuevo lenguaje matemático que incorporara la conciencia como variable fundamental. Cuando observamos una partícula, escribió, no estamos simplemente recopilando información sobre un objeto externo. Estamos participando en un diálogo con el campo universal. Esta visión anticipó por décadas lo que los físicos cuánticos confirmarían posteriormente. El observador y lo observado forman parte de un sistema indivisible. El universo, que Einstein describía en su manuscrito prohibido, no era un reloj mecánico frío e impersonal, sino una red neuronal cósmica, un tejido pensante que conecta todo con todo. La gravedad, que él había redefinido como una curvatura del espacio-tiempo, era en realidad algo más profundo, la manifestación física del amor cósmico, la fuerza que mantiene unido el todo y atrae cada parte hacia su centro. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para nuestra existencia cotidiana? Profundas e innumerables. Si el universo es un único campo consciente, entonces nunca estamos realmente separados de nada ni de nadie. La sensación de aislamiento que experimentamos es una ilusión perceptual, un artefacto de nuestros sentidos limitados que no pueden captar la totalidad del espectro vibratorio. Einstein exploró esta idea en un pasaje especialmente revelador. Imaginemos por un momento que pudiéramos percibir el campo unificado directamente, sin la mediación de nuestros 5 sentidos. Veríamos que no existen objetos aislados, solo relaciones. No hay partículas, solo patrones de onda. No hay individuos separados, solo nodos interconectados dentro de una red infinita. Esta comprensión explica fenómenos que la ciencia convencional ha tenido dificultades para incorporar: la telepatía, la sincronicidad, las experiencias místicas, de unidad con el todo. No son supersticiones ni anomalías, sino percepciones directas del campo unificado que normalmente permanece oculto a nuestros sentidos ordinarios. Einstein dedicó largas secciones de su manuscrito a explorar cómo la emoción humana afecta directamente al campo unificado. Lo que llamamos amor, escribió en un pasaje especialmente conmovedor, no es simplemente una reacción bioquímica localizada en nuestro cerebro, es una resonancia con la frecuencia fundamental del campo unificado, una sincronización con la vibración que mantiene unido el cosmos. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión de la causalidad. Los eventos no ocurren simplemente como resultado de interacciones mecánicas. Surgen como manifestaciones coherentes dentro del campo, respondiendo a patrones vibratorios que incluyen nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento, afirmaba Einstein, es una perturbación en el campo unificado, una onda que se propaga infinitamente. Las implicaciones de esta teoría para la física moderna son revolucionarias. La búsqueda de partículas fundamentales, quarks, leptones, bosones, representa un enfoque limitado. Si Einstein estaba en lo cierto, estas partículas no son los componentes fundamentales de la realidad, sino simplemente patrones de onda dentro del campo unificado. La verdadera física fundamental no estudiaría partículas, sino estados de conciencia. En un experimento mental que describió en su manuscrito, Einstein propuso: imagina que pudieras ajustar tu percepción para sintonizar diferentes frecuencias del campo unificado, como quien gira el dial de una radio. En algunas frecuencias, percibirías lo que llamamos materia, en otras, lo que denominamos energía, en otras, lo que experimentamos como pensamiento, y en las más elevadas, lo que los místicos han llamado iluminación. Esta perspectiva resuelve la aparente contradicción entre la física cuántica y la relatividad general. No son teorías incompatibles, sino descripciones complementarias del mismo campo fundamental, visto desde diferentes niveles de percepción. La cuántica describe el comportamiento del campo a nivel microscópico, donde la conciencia y la materia son indistinguibles.
La relatividad describe el comportamiento macroscópico, donde las ondas del campo parecen solidificarse en objetos aparentemente separados. Un aspecto particularmente fascinante del manuscrito de Einstein es su exploración de cómo este campo unificado se relaciona con nuestras experiencias emocionales. Cuando sentimos alegría o paz profunda, escribió, no estamos simplemente experimentando un estado psicológico subjetivo, estamos resonando con regiones del campo unificado caracterizadas por alta coherencia y armonía vibratoria. La felicidad no es un logro personal, sino una sintonización. De manera similar, el sufrimiento y la discordia representan estados de interferencia destructiva dentro del campo, puntos donde las ondas chocan en lugar de amplificarse mutuamente. El mal no existe como fuerza independiente, afirmaba Einstein en un pasaje controversial. Es simplemente la percepción local de un patrón de interferencia destructiva, una disonancia en la sinfonía cósmica. El manuscrito dedica especial atención a lo que Einstein denominaba puntos de singularidad consciente, momentos en que un individuo sintoniza tan perfectamente con el campo unificado que su conciencia trasciende los límites espacio-temporales. Estos son los momentos de inspiración científica, artística o espiritual que han impulsado la evolución humana. En esos instantes, escribió, no estamos creando algo nuevo, sino permitiendo que el campo se exprese a través de nosotros con mínima resistencia. Uno de los aspectos más revolucionarios del manuscrito era la propuesta de Einstein de que nuestro ADN funciona como una antena biológica que sintoniza y decodifica frecuencias específicas del campo unificado. La información genética, postulaba, no es simplemente un código químico almacenado en moléculas, es un patrón de resonancia con el campo universal, una manera en que el todo se comunica con sus partes. Esta perspectiva ofrece una explicación alternativa para fenómenos como la evolución biológica. Las mutaciones no serían eventos aleatorios, sino ajustes resonantes en respuesta a cambios en el campo. La vida no evoluciona por azar, sino por sintonización gradual con potencialidades ya presentes en el campo unificado. Einstein sugería que las tradiciones espirituales ancestrales habían intuido la existencia del campo unificado mucho antes que la física moderna, lo que los antiguos llamaban espíritu, prana o chi, anotó. Era su manera de referirse a aspectos del campo unificado que nuestra ciencia apenas comienza a reconocer. La meditación, la oración contemplativa y otras prácticas espirituales serían entonces tecnologías desarrolladas para sintonizar conscientemente con el campo. En las últimas páginas de este capítulo de su manuscrito, Einstein abordaba una pregunta crucial. Si todo está conectado en un único campo consciente, ¿por qué experimentamos separación? Su respuesta era sorprendentemente simple y profunda a la vez. La separación es una función necesaria para la experiencia. El campo unificado se divide a sí mismo en sujeto y objeto para poder experimentarse. Somos el universo experimentándose a sí mismo en infinitas perspectivas localizadas. En las últimas páginas de este capítulo de su manuscrito, Einstein abordaba una pregunta crucial. Si todo está conectado en un único campo consciente, ¿por qué experimentamos separación? Su respuesta era sorprendentemente simple y profunda a la vez. La separación es una función necesaria para la experiencia. El campo unificado se divide a sí mismo en sujeto y objeto para poder experimentarse. Somos el universo experimentándose a sí mismo en infinitas perspectivas localizadas. Y mientras el sol ascendía sobre el lago de Zúrich, Einstein cerró su cuaderno con una intuición que lo estremeció. El campo unificado no era simplemente una teoría física, era el sustrato mismo de la conciencia, la matriz de toda experiencia posible. Y si esto era cierto, entonces la realidad que percibimos como sólida e inmutable era mucho más fluida y maleable de lo que cualquiera había sospechado. Porque si la mente y la materia eran aspectos del mismo campo unificado, entonces la frontera entre lo que percibimos
y lo que creamos comenzaba a disolverse, revelando un universo donde la realidad misma podría ser tan solo una persistente ilusión. Capítulo 3. La realidad es una ilusión persistente. Einstein, la percepción y el velo de la mente humana. La lluvia golpeaba rítmicamente los cristales de la pequeña habitación en Berlín. Einstein, sentado frente a un espejo, contemplaba su propio reflejo con una mirada penetrante que parecía traspasar la superficie del vidrio. En su mano, una taza de té cuyo contenido se había enfriado hacía horas. No había bebido ni un sorbo. Su mente estaba atrapada en uno de esos estados de contemplación profunda, donde las fronteras del yo se difuminan. La realidad es meramente una ilusión, susurró a su reflejo, aunque una muy persistente. Aquella frase, que décadas después se citaría como una curiosidad filosófica del genio, era en realidad la puerta de entrada a su descubrimiento más perturbador. Lo que Einstein había comenzado a comprender iba mucho más allá de la física teórica. Se adentraba en territorios que lindaban con la metafísica oriental y la neurociencia moderna. El manuscrito prohibido que había comenzado a escribir contenía una idea radical. La solidez del mundo material es un espejismo creado por nuestra mente, una interpretación limitada de un campo de probabilidades cuánticas infinitamente más complejo. Tenemos la impresión de que la materia es algo firme, sólido e inmutable, escribió en aquellas páginas olvidadas. Pero las ecuaciones no mienten. Lo que llamamos materia es energía tan densamente empaquetada que crea la ilusión de solidez, y lo que llamamos energía es, en su nivel más fundamental, información consciente en movimiento. Einstein había llegado a esta conclusión a través de un riguroso análisis matemático, no como resultado de especulaciones místicas. La teoría cuántica estaba revelando que las partículas subatómicas no existían en ubicaciones definidas hasta que eran observadas. Su posición y velocidad eran probabilidades distribuidas en el espacio, no realidades concretas. Y lo más inquietante, el acto mismo de la observación parecía colapsar estas probabilidades en una realidad definida. ¿Qué implicaba esto? Algo verdaderamente revolucionario. La conciencia misma, el observador, participaba activamente en la creación de la realidad material. No había un mundo exterior, separado e independiente de nosotros. El observador y lo observado formaban un sistema indivisible. La idea de que existe un mundo objetivo, independiente del sujeto que lo percibe, confió Einstein a su diario personal. Es una ilusión que ha servido para el desarrollo científico, pero que ya no puede sostenerse. Esta comprensión transmutaba completamente la relación entre mente y materia. No eran dos sustancias diferentes, como había propuesto Descartes, sino aspectos complementarios de la misma realidad fundamental. La materia, escribió Einstein, es mente cristalizada a una frecuencia vibratoria que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. La mente es materia a una frecuencia que trasciende nuestra percepción sensorial ordinaria. En su manuscrito, Einstein desarrolló una teoría que explica por qué percibimos un mundo tan aparentemente sólido y estable, cuando la física cuántica muestra un universo de partículas fluctuantes e indeterminadas. La respuesta radica en nuestro sistema nervioso, que actúa como un filtro que reduce la infinita complejidad del campo cuántico a un conjunto manejable de percepciones. No vemos la realidad como es, explicaba, sino como nuestros sentidos nos permiten interpretarla. Esta limitación perceptual no es un defecto, sino una necesidad evolutiva. Si percibiéramos la totalidad del espectro electromagnético, el rango completo de sonidos, o la verdadera naturaleza probabilística de la materia, nuestras mentes se verían abrumadas por un torrente inmanejable de información. Nuestra percepción, argumentaba Einstein, es una magnífica reducción que nos permite funcionar en este plano de existencia. El manuscrito dedicaba varias páginas a los experimentos mentales que Einstein utilizaba para explorar esta idea. Uno particularmente
Fascinante, invitaba al lector a considerar la naturaleza ilusoria del color. Lo que llamamos rojo no existe en el mundo exterior. Existe una frecuencia de onda electromagnética de aproximadamente 700 nanómetros, pero el rojo es una interpretación creada exclusivamente por nuestra mente, una etiqueta que asignamos a esa frecuencia particular. Lo mismo ocurre con todas nuestras percepciones. Los olores, sabores, texturas y sonidos no existen ahí fuera en la forma en que los experimentamos. Son traducciones neuronales, interpretaciones subjetivas de estímulos físicos. El mundo que creemos conocer, enfatizaba Einstein, es realmente un modelo interno, una simulación convincente generada por nuestro cerebro. Pero Einstein iba más allá de esta perspectiva neurocientífica, adentrándose en territorios más profundos. Si la realidad física es una construcción mental, entonces la distinción entre percepción y creación comienza a difuminarse. Cuando observamos, no estamos simplemente registrando pasivamente una realidad externa, escribió. Estamos participando activamente en su manifestación. Esta idea tiene un corolario extraordinario. Si la mente participa en la creación de la realidad, entonces la transformación de la conciencia podría conducir a la percepción de realidades completamente diferentes. Lo que llamamos estados alterados de conciencia, sugería Einstein, podrían ser simplemente sintonizaciones con aspectos del campo unificado que normalmente filtran nuestros sentidos ordinarios. Las implicaciones de esta teoría eran tan profundas que Einstein dudó en compartirlas públicamente. Sabía que socavarían los cimientos del materialismo científico y abrirían la puerta a interpretaciones potencialmente malentendidas o misticismos superficiales. Sin embargo, en su manuscrito privado, exploró audazmente las conclusiones lógicas de su descubrimiento. Una de estas conclusiones era que la realidad consensuada, el mundo objetivo que todos parecemos compartir, surge de la superposición de innumerables percepciones subjetivas. Lo que llamamos objetividad, anotó Einstein, no es la ausencia de subjetividad, sino la intersección de múltiples subjetividades. Esta perspectiva anticipaba por décadas lo que los constructivistas sociales y los filósofos posmodernos articularían posteriormente. El manuscrito también exploraba la naturaleza del tiempo como una construcción mental. El tiempo no fluye uniformemente como suponemos, escribió Einstein, ampliando sus ideas sobre la relatividad. La separación en pasado, presente y futuro es una ilusión tenaz, pero ilusoria al fin. Es un artefacto de nuestra conciencia, una manera en que ordenamos la experiencia, no una propiedad intrínseca de la realidad. Esta perspectiva explica fenómenos como la distorsión temporal que experimentamos en situaciones de emergencia o estados meditativos profundos. No son anomalías, sino momentos en que nuestra percepción habitual del tiempo se altera, revelando su naturaleza construida. Cuando experimentamos el ahora eterno en estados de éxtasis o iluminación, señalaba Einstein, no estamos teniendo una alucinación. Estamos vislumbrando una verdad fundamental sobre la naturaleza atemporal de la realidad. Einstein dedicó especial atención a los sueños como ventanas a la naturaleza ilusoria de la percepción. Durante el sueño, escribió, creamos mundos completos que experimentamos como absolutamente reales. Solo al despertar reconocemos su naturaleza ilusoria. ¿No podría nuestra realidad de vigilia ser simplemente un sueño más consistente, una ilusión compartida más estable? Esta analogía tiene profundas raíces en tradiciones filosóficas orientales, particularmente en el concepto hindú de Maya, la ilusión cósmica, y en la doctrina budista de Shunyata, vacuidad. Einstein, siempre ávido lector de filosofías comparadas, trazó estos paralelismos explícitamente en su manuscrito. Lo que los físicos cuánticos están descubriendo experimentalmente, los místicos orientales han intuido meditativamente durante milenios. La naturaleza ilusoria del mundo material.
Pero el manuscrito de Einstein no era un tratado místico. Estaba firmemente anclado en una comprensión matemática rigurosa de las implicaciones de la física cuántica y la relatividad. Lo revolucionario era su disposición a seguir estas implicaciones hasta sus últimas consecuencias filosóficas, sin retroceder ante conclusiones que desafiaban el paradigma materialista dominante. Una de estas conclusiones era que la conciencia no podía ser un epifenómeno de la materia cerebral, como sostenía el materialismo. Si la materia misma depende de la observación para manifestarse de formas definidas, entonces la conciencia debe ser más fundamental que la materia. No es que la mente emerja del cerebro, escribió Einstein, sino que el cerebro emerge dentro del campo de la conciencia. Esta inversión de la relación tradicional entre mente y materia resolvía el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva de procesos físicos? La respuesta de Einstein era radical. No surge de ellos. La experiencia subjetiva es el terreno primordial del que emerge la realidad física, no al revés. El manuscrito también exploraba las implicaciones éticas de esta comprensión. Si todos somos manifestaciones localizadas de un único campo de conciencia, entonces el egoísmo y la hostilidad hacia otros surge de la ilusión de separación. La ética, sugería Einstein, no requiere fundamentarse en mandamientos externos o cálculos utilitarios. Surge naturalmente de la comprensión de nuestra unidad fundamental. Einstein señalaba que las experiencias místicas, lejos de ser alucinaciones o patologías, podrían representar percepciones directas de la realidad fundamental, momentos en que los filtros ordinarios de la conciencia se disuelven temporalmente. Lo que llamamos iluminación, escribió, podría ser simplemente la percepción directa de lo real, sin las distorsiones habituales de nuestra mente condicionada. En un pasaje particularmente conmovedor, Einstein reflexionaba sobre las implicaciones personales de esta comprensión. Cuando percibimos la naturaleza ilusoria del yo separado, el miedo a la muerte pierde su fundamento. Lo que nace y muere es una configuración temporal, no nuestra esencia. Somos el campo consciente que adopta infinitas formas, no una forma particular dentro del campo. El manuscrito concluía este capítulo con una advertencia. La comprensión intelectual de la naturaleza ilusoria de la realidad no equivale a su realización experiencial. Podemos entender conceptualmente que la materia es mayormente espacio vacío, escribió Einstein, pero seguimos experimentando la mesa como un objeto sólido. De manera similar, podemos comprender teóricamente que el yo separado es una construcción mental, pero seguimos experimentándonos como entidades aisladas. La trascendencia de esta ilusión requiere más que comprensión intelectual. Exige una transformación radical de la conciencia, un despertar que Einstein describía como la mayor aventura posible para un ser humano. Este despertar no implicaba rechazar o escapar del mundo, sino percibirlo tal como es, una manifestación dinámica del campo unificado de conciencia. Einstein cerró su cuaderno aquella noche lluviosa en Berlín con una intuición que estremeció su ser. Si la realidad consensuada es una construcción colectiva, entonces la transformación de la conciencia podría liderar no solo a una nueva percepción del mundo, sino a la manifestación de un mundo literalmente nuevo. La barrera entre percibir y crear comenzaba a disolverse, revelando posibilidades que trascendían las limitaciones aparentes del espacio, el tiempo y la causalidad lineal. Y mientras la lluvia continuaba su danza rítmica contra los cristales, Einstein comprendió que se encontraba en el umbral de un territorio inexplorado, donde las leyes de la física se entrelazaban con los misterios de la mente de maneras que la ciencia convencional apenas comenzaba a vislumbrar. Porque si la realidad misma era moldeable por la conciencia, entonces los eventos que experimentamos como coincidencias significativas podrían revelar un lenguaje oculto del universo, un sistema de comunicación sutil entre la mente y el campo, unificado que solo podemos percibir cuando despertamos a dimensiones más profundas de conciencia. Capítulo 4. Sincronicidad y mente cuántica.
el lenguaje oculto del universo. Cuando despiertas, el sol se filtraba a través de las persianas del despacho de Einstein en Princeton, cuando el físico observó con asombro cómo una mariposa azul se posaba suavemente sobre la ecuación que acababa de escribir. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Era Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, quien iniciaba la conversación mencionando un extraño sueño que había tenido la noche anterior. Una ecuación matemática sobre la que se posaba una mariposa azul. El silencio se apoderó de ambos, hombres por un instante. No era la primera vez que experimentaban este tipo de coincidencias significativas. Einstein miró nuevamente a la mariposa, que ahora revoloteaba hacia la ventana, y supo que había tropezado con un fenómeno que trascendía el azar estadístico. Un fenómeno que revelaría el diálogo oculto entre la mente y el campo unificado. El Zamposchrein. Encuentro con Jung no era casual. Ambos genios habían mantenido una correspondencia secreta durante años, explorando las sorprendentes conexiones entre la física cuántica y la psicología profunda. Para Einstein, las sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen desafiar las probabilidades, no eran meros accidentes estadísticos, eran manifestaciones de un principio más profundo, evidencias de una interconexión entre mente y materia que las teorías científicas convencionales no podían explicar. La sincronicidad, escribió Einstein en su manuscrito prohibido, es la experiencia de dos o más eventos aparentemente causalmente no relacionados que ocurren juntos de manera significativa. Cuando esto sucede, es como si el velo de la realidad ordinaria se volviera momentáneamente transparente, revelando la matriz subyacente que conecta todas las cosas. Einstein y Jung habían acuñado el término entrelazamiento psíquico para describir estos fenómenos. Así como las partículas cuánticas entrelazadas mantienen una conexión instantánea a través del espacio y el tiempo, las mentes humanas parecían capaces de resonar en patrones sincronizados que trascendían las limitaciones espaciotemporales. Lo que experimentamos como coincidencias significativas, explicaba Einstein, son realmente momentos en que nuestra mente individual se alinea temporalmente con el campo unificado de conciencia. En esos instantes, percibimos directamente la red invisible de conexiones que siempre está presente, pero que normalmente permanece fuera de nuestra percepción ordinaria. El manuscrito de Einstein proponía que la sincronicidad representaba un principio organizador complementario a la causalidad, mientras que la causalidad conecta eventos a través del tiempo mediante relaciones de causa y efecto. La sincronicidad los conecta a través del significado. Son dos lenguajes diferentes del cosmos, escribió. La causalidad es el lenguaje de la materia y la energía. La sincronicidad es el lenguaje de la conciencia y el significado. Este principio explicaba por qué las sincronicidades tienden a ocurrir en momentos de intensa carga emocional o durante periodos de transformación psicológica profunda. La emoción intensa, señalaba Einstein, altera temporalmente nuestra frecuencia vibratoria, permitiendo que nuestra conciencia entre en resonancia con aspectos del campo unificado que normalmente permanecen inaccesibles. Einstein había comenzado a documentar meticulosamente sus propias experiencias sincrónicas, notando que seguían patrones específicos. Por ejemplo, cuando trabajaba intensamente en un problema matemático, a menudo encontraba coincidencias que le proporcionaban pistas inesperadas. Un libro que caía de un estante abierto en la página exacta que necesitaba. Una conversación aparentemente aleatoria que mencionaba un concepto crucial, o un sueño que le ofrecía una nueva perspectiva sobre el problema. Estas no son coincidencias, insistía en su manuscrito. Son manifestaciones de lo que podríamos llamar mente cuántica. Un estado de conciencia en el que trascendemos las limitaciones del pensamiento lineal y entramos en comunicación directa con el campo unificado. El concepto de mente cuántica que Einstein exploraba no era simplemente una metáfora.
proponía que la conciencia humana funcionaba según principios cuánticos, no clásicos. Así como las partículas subatómicas existen en estados de superposición y pueden ocupar múltiples posiciones simultáneamente, la mente humana opera en un espacio de posibilidades que trasciende las limitaciones de la lógica aristotélica. Cuando entramos en estados meditativos profundos o experimentamos momentos de intuición creativa, explicaba Einstein, nuestra mente entra en un estado de superposición cuántica, accediendo a información que trasciende las limitaciones espaciotemporales ordinarias. Esto explica fenómenos como la precognición, la telepatía y las experiencias de inspiración súbita. El manuscrito exploraba cómo los estados alterados de conciencia, ya sea a través de la meditación, los sueños lúcidos o incluso ciertas sustancias psicoactivas, representaban sintonizaciones con diferentes frecuencias del campo unificado. En nuestro estado ordinario de vigilia, escribió Einstein, nuestra conciencia está sintonizada con una banda estrecha del espectro total del campo unificado, lo que resulta en la percepción de una realidad estable y consistente. Cuando alteramos esta sintonización, accedemos a aspectos diferentes del campo, experimentando realidades que parecen mágicas o sobrenaturales desde la perspectiva ordinaria. Esta comprensión ofrecía una explicación científica para el fenómeno de la inspiración creativa. Los momentos de iluminación repentina que Einstein mismo había experimentado durante sus descubrimientos más importantes no eran generados por el cerebro físico, sino que representaban momentos de sintonización con el campo unificado de conciencia. No inventamos nada, confesaba. Simplemente nos convertimos en receptores temporales de información que ya existe en el campo. El manuscrito presentaba una teoría radical. Las grandes intuiciones científicas, las obras maestras artísticas y las revelaciones espirituales eran esencialmente el mismo fenómeno, experimentado y expresado a través de diferentes temperamentos y culturas. El científico, el artista y el místico, escribió Einstein, están accediendo a la misma fuente. La diferencia radica en el lenguaje que utilizan para codificar su experiencia. Einstein había comenzado a explorar las condiciones que favorecían la aparición de sincronicidades significativas. Descubrió que estos eventos tendían a manifestarse más frecuentemente cuando la mente estaba en un estado de expectativa sin expectativa, atenta pero no dirigida, abierta pero no demandante. Es un estado de conciencia que los maestros Zen han cultivado durante siglos, anotó. Cuando la mente deja de imponer sus propias categorías y expectativas sobre la realidad, comienza a percibir las conexiones que siempre han estado ahí. Uno de los aspectos más controversiales del manuscrito era la sugerencia de que la sincronicidad podía ser cultivada intencionalmente. Cuando aprendemos a sintonizar conscientemente con el campo unificado, escribió Einstein, comenzamos a experimentar un diálogo continuo con el universo. Los eventos externos se alinean con nuestros estados internos, no a través de una causalidad mágica, sino porque ambos son manifestaciones del mismo campo subyacente. Einstein proponía que esta capacidad de sintonización consciente representaba el próximo paso en la evolución humana. La civilización occidental ha desarrollado extraordinariamente la razón analítica y el pensamiento lógico, observaba, pero ha atrofiado nuestra capacidad natural para percibir y trabajar con la sincronicidad. Recuperar esta capacidad es esencial para nuestra supervivencia como especie. El manuscrito detallaba experimentos personales que Einstein había realizado para explorar esta capacidad. Había descubierto que enfocarse en una pregunta o intención específica antes de dormir a menudo resultaba en sueños que ofrecían respuestas sorprendentemente precisas. De manera similar, mantener una pregunta abierta en la mente durante sus paseos diarios frecuentemente lo conducía a encuentros o percepciones que proporcionaban resoluciones inesperadas. Cuando aprendemos a leer el lenguaje de la sincronicidad, escribió, descubrimos que el universo está constantemente comunicándose con nosotros. Cada evento,
Cada encuentro, cada objeto que llama nuestra atención puede ser un mensaje, una respuesta a una pregunta que quizás ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo. Esta perspectiva transformaba radicalmente la relación entre el ser humano y su entorno. El mundo ya no era un escenario neutral, donde actuábamos como agentes separados, sino un campo inteligente que respondía y se comunicaba con nosotros continuamente. Los antiguos no estaban equivocados cuando veían presagios y significados en el vuelo de los pájaros o en los patrones de las nubes, sugería Einstein. Su error fue interpretar estos fenómenos como mensajes de deidades externas, cuando en realidad son manifestaciones de nuestro diálogo con el campo unificado del que todos formamos parte. Einstein había comenzado a desarrollar un marco teórico que integraba los descubrimientos de la física cuántica con los fenómenos de sincronicidad. En el centro de este marco estaba el concepto de coherencia cuántica, la capacidad de las partículas subatómicas para mantener correlaciones no locales a través del espacio y el tiempo. Nuestros cerebros, postulaba, funcionan como procesadores cuánticos que pueden entrar en coherencia con el campo unificado bajo ciertas condiciones. Esta coherencia explicaba por qué las sincronicidades tendían a agruparse en torno a temas específicos y durante periodos de transición vital. Cuando atravesamos una transformación psicológica profunda, escribió Einstein, nuestro sistema nervioso entra temporalmente en un estado de coherencia cuántica elevada. En este estado, somos más receptivos a las señales sutiles del campo unificado, y el campo responde amplificando estas señales en forma de sincronicidades. El manuscrito proponía que las antiguas prácticas espirituales, desde los oráculos griegos hasta la meditación budista, eran esencialmente tecnologías para cultivar esta coherencia cuántica. Lo que los antiguos llamaban adivinación era realmente un método para acceder a información del campo unificado a través de estados alterados de conciencia, explicaba Einstein. No era superstición, sino una tecnología de la conciencia cuyo funcionamiento estamos comenzando a comprender científicamente. Einstein dedicó especial atención a la relación entre sincronicidad y sanación. Había observado que los momentos de curación profunda, ya sea física, emocional o espiritual, a menudo venían acompañados de experiencias sincrónicas significativas. La enfermedad, proponía, representa fundamentalmente un estado de incoherencia vibratoria con el campo unificado. Cuando esta coherencia se restaura, a menudo se manifiesta externamente como una cascada de sincronicidades que confirman y apoyan el proceso de sanación. Esta perspectiva ofrecía una explicación para los llamados milagros y curaciones espontáneas que la medicina convencional no podía explicar. No eran violaciones de las leyes naturales, sino manifestaciones de leyes más profundas que gobiernan la interacción entre conciencia y materia. Una de las secciones más fascinantes del manuscrito exploraba la relación entre sincronicidad y creatividad. Einstein había notado que los momentos de mayor inspiración creativa a menudo venían acompañados de sincronicidades extraordinarias. Cuando entramos en ese estado de flujo creativo, escribió, nos convertimos en conductores transparentes para la inteligencia del campo unificado. Las barreras entre el yo individual y la mente universal se disuelven temporalmente, permitiendo que la información fluya libremente en ambas direcciones. Esta perspectiva explicaba por qué tantos grandes descubrimientos científicos y obras artísticas surgían aparentemente de la nada, como si fueran dictados por una inteligencia superior. No era misticismo, sino un proceso natural de sintonización con el campo unificado de información que subyace a toda la realidad. Einstein había comenzado a explorar las implicaciones sociales y culturales de esta comprensión. Nuestra civilización, escribió, ha desarrollado tecnologías extraordinarias para manipular el mundo físico, pero ha ignorado casi por completo el desarrollo de tecnologías de la conciencia que nos permitirían trabajar directamente con el campo unificado. El manuscrito sugería que el próximo gran salto evolutivo de la humanidad no sería tecnológico, sino perceptual.
un despertar colectivo a nuestra naturaleza como nodos conscientes dentro del campo unificado. Cuando un número crítico de seres humanos despierte a esta realidad, proponía Einstein, experimentaremos un cambio de paradigma que transformará todos los aspectos de nuestra existencia. La sincronicidad, desde esta perspectiva, no era simplemente un fenómeno curioso o marginal, sino la manifestación visible de nuestra interconexión fundamental con el todo. Cuando aprendemos a percibir y trabajar conscientemente con la sincronicidad, escribió Einstein, comenzamos a experimentar el universo como un ser vivo, inteligente y responsivo. Ya no estamos solos ni separados, sino en constante diálogo con la inteligencia universal que nos rodea y nos penetra. Y mientras la mariposa azul desaparecía por la ventana de su despacho en Princeton, Einstein comprendió que había comenzado a decodificar un lenguaje que trascendía las palabras y las ecuaciones. El lenguaje simbólico a través del cual el universo nos habla cuando estamos lo suficientemente despiertos para escuchar. Un lenguaje que revela que el tiempo, tal como lo conocemos, podría ser la más persistente de todas nuestras ilusiones. Capítulo 5. El tiempo no existe. Pasado, presente y futuro son solo una ilusión de la mente. Imagina por un momento que sostienes en tus manos un reloj de arena. Observas cómo los granos caen, uno tras otro, en una secuencia que parece inevitable, inmutable. Esta es la manera en que hemos aprendido a percibir el tiempo, como una corriente constante que fluye en una sola dirección, arrastrándonos con ella. Pero ¿qué sucedería si pudieras sostener ese reloj de arena y girarlo a voluntad? ¿Y si descubrieras que el tiempo, como lo conocemos, es simplemente otra de las grandes ilusiones que la conciencia humana ha creado para darle sentido a lo incomprensible? Einstein lo comprendió mientras garabateaba ecuaciones en su despacho de Berna, en aquellos días de 1905 cuando era un joven físico desconocido. La revelación llegó a él como un susurro del cosmos. El tiempo no es lo que parece. Palabras que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Escribió años después en una carta a la familia de su amigo Michele Besso tras su fallecimiento. No eran palabras de consuelo vacías, era una verdad científica que había comprobado matemáticamente y que resonaba con una sabiduría ancestral que las tradiciones espirituales han susurrado durante milenios. Lo que Einstein descubrió con su teoría de la relatividad especial y luego expandió con la relatividad general era tan revolucionario que incluso hoy, un siglo después, nuestra mente lucha por aceptarlo plenamente. El tiempo no es absoluto, es relativo. Depende del observador, de su posición, de su movimiento. Dos observadores pueden experimentar el mismo evento en momentos diferentes, y ambos tendrían razón. ¿Puedes sentir el peso de esta revelación? La línea que separa tu pasado de tu futuro es solo una construcción mental. En realidad, todos los momentos existen simultáneamente en lo que los físicos llaman el bloque espacio-tiempo. Imagina que tu vida es como un libro. Cuando lees una novela, sabes que todas las páginas existen al mismo tiempo, aunque solo puedas leer una a la vez. El personaje principal no sabe lo que ocurrirá en el capítulo siguiente, pero tú, como lector, puedes saltar hacia adelante o hacia atrás. El universo es similar. Todos los momentos, el día de tu nacimiento, este instante en que lees estas palabras y el último aliento que darás algún día, coexisten. Tu conciencia simplemente los experimenta secuencialmente, creando la ilusión de un ahora que se mueve. Einstein lo plasmó en sus ecuaciones del campo gravitatorio, donde el tiempo se entrelaza con el espacio formando un continuo tetradimensional. Cuando contemplaba las implicaciones de sus propias ecuaciones, a veces permanecía en silencio durante horas, asombrado por una realidad que trascendía incluso su propia intuición. Una tarde de otoño en Princeton, mientras caminaba lentamente por los senderos arbolados del Instituto de Estudios Avanzados, Einstein se detuvo y confió a su asistente: «¿Sabes?
Cuanto más estudio la física, más me inclino a pensar que no existe lo que llamamos tiempo. Lo que Einstein había intuido y lo que la física cuántica posteriormente reforzaría es que nuestra percepción lineal del tiempo es solo un efecto de nuestra conciencia limitada. Es como si viéramos el océano a través de una pequeña rendija en una pared y creyéramos que las olas que pasan frente a nuestros ojos son eventos discretos, en lugar de movimientos de una misma agua eterna. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué poder se despierta cuando comprendes verdaderamente que el tiempo es maleable, que es una dimensión y no una tiranía? Significa que el pasado que crees inmutable no lo es. Las memorias que te aprisionan, los arrepentimientos que arrastras, los momentos que añoras, no están atrás, están aquí, existiendo simultáneamente con este momento. No puedes cambiar los eventos, pero sí puedes transformar su significado, su vibración energética en tu campo. Significa que el futuro, que temes o anhelas, tampoco está adelante. Ya existe en potencia como una página aún no leída del libro, tu conciencia. Ese foco de luz que ilumina cada momento es lo que convierte la potencialidad en experiencia. Einstein lo intuía cuando escribió: la única razón del tiempo es para que no ocurra todo a la vez. Es la conciencia, tu conciencia, la que organiza la experiencia en una secuencia comprensible. Y si tu conciencia crea esta secuencia, ¿no posee también el poder de modificarla, de expandirla, de trascenderla? Haz esta práctica ahora mismo. Cierra los ojos y siente, realmente siente, cómo tu respiración disuelve las barreras del tiempo. Cuando inhalas, no estás simplemente tomando el aire del presente, estás absorbiendo el infinito. Cuando exhalas, no sueltas simplemente aire, liberas la ilusión de la separación temporal. Einstein pasó las últimas décadas de su vida intentando unificar las fuerzas del universo en una sola ecuación, una teoría del campo unificado. Lo que no reveló públicamente es que había comprendido que esa unificación no solo era física, sino también temporal. Si el espacio-tiempo es un continuo, entonces la separación entre momentos es tan ilusoria como la separación entre partículas. En sus cuadernos personales, encontrados décadas después de su muerte, hay bocetos de ecuaciones acompañados de anotaciones filosóficas. Si el tiempo es relativo, entonces la causalidad también lo es. ¿Qué significa esto? Que la idea de que A causa B, que hoy determina mañana, es una verdad parcial. En un nivel más profundo, A y B coexisten, y la relación entre ellos es mucho más compleja y hermosa de lo que nuestra mente lineal puede concebir. Los místicos de todas las tradiciones han hablado del eterno ahora, ese estado de conciencia donde pasado, presente y futuro convergen. Einstein, desde la física, llegó a la misma conclusión. El verdadero poder creador no reside en manipular eventos futuros, sino en expandir tu conciencia para abarcar más dimensiones de esta eternidad que ya existe. Cuando comprendes que el tiempo es fluido, maleable, relativo a tu estado de conciencia, algo extraordinario comienza a suceder. Tu manifestación se acelera, tu capacidad de sanar el pasado se multiplica, tu ansiedad por el futuro se disuelve. No es coincidencia que los estados meditativos profundos alteren nuestra percepción del tiempo. Un monje zen puede sentir que horas pasan como minutos. Un chamán en trance puede acceder a visiones del pasado o futuro. Lo que la ciencia moderna está confirmando es que estas experiencias no son alucinaciones, sino expansiones de conciencia que trascienden nuestra percepción ordinaria del tiempo. Einstein lo sabía. Cuando tocaba su violín durante horas, entraba en estados donde el tiempo se disolvía. La música me transporta a dimensiones donde las ecuaciones no llegan, confesó una vez. Y es que el arte, como la meditación, como el amor profundo, nos permite experimentar fugaces destellos de esa realidad atemporal
que subyace bajo la superficie de nuestra existencia cronológica. Lo que Einstein no pudo completar en vida, tú puedes completarlo en tu experiencia. La verdadera teoría del campo unificado no se escribirá en papel, sino que se vivirá en conciencia. Y comienza con este reconocimiento radical. El tiempo no te contiene a ti, tú contienes al tiempo. Mira a tu alrededor, todo lo que ves. El dispositivo desde el que lees estas palabras, el espacio que te rodea, la luz que ilumina estas letras, existe en lo que llamas ahora. Pero ese ahora no es un punto en una línea, es un portal a la eternidad. Es el único momento que existe realmente, expandiéndose infinitamente en todas direcciones temporales. Cuando Einstein contemplaba las estrellas desde su jardín en Princeton, a veces sonreía ante la paradoja. La luz que veía había partido de esas estrellas hacía millones de años, y sin embargo, la experiencia de verlas ocurría en su presente. Pasado y presente, fusionados en un solo acto de percepción. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Repite esta frase lentamente. Déjala penetrar no solo en tu mente, sino en cada célula de tu cuerpo, porque cuando la comprendes visceralmente, cuando la encarnas, algo extraordinario ocurre. Comienzas a vivir desde un lugar de potencialidad infinita, no desde la limitación del tiempo lineal. Las decisiones que has tomado, las palabras que has dicho, los caminos que has elegido, todo ello existe en el gran ahora. No están sellados en un pasado inaccesible. Su energía, su significado, su vibración pueden ser transformados desde tu conciencia expandida. Y aquello que anhelas crear, aquello que deseas manifestar, no está separado de ti por un abismo temporal. Ya existe en potencia, en el campo de infinitas posibilidades que es el eterno presente. ¿Empiezas a sentir la magnitud de esta comprensión? El tiempo no es tu carcelero, es tu lienzo. No es una flecha implacable, es un océano de posibilidades. Y tú no eres una hoja llevada por la corriente del tiempo, eres el navegante consciente de sus mareas. Einstein lo presentía cuando, en sus últimos años, cada vez más se apartaba de la física convencional y exploraba territorios donde la ciencia y la mística convergen. La intuición es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente, escribió. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Esa intuición, ese conocimiento directo que trasciende el pensamiento lineal, es lo que te permite experimentar la naturaleza fluida del tiempo. Es lo que te permite sanar el pasado, crear conscientemente el futuro y habitar plenamente el único momento que existe realmente, este eterno ahora. Porque si el tiempo es una construcción de la mente, entonces la mente consciente puede reconstruirlo. Si el pasado, presente y futuro coexisten en un campo unificado, entonces tu conciencia puede navegar ese campo con intención y propósito. Así llegamos a la aplicación práctica más poderosa de esta comprensión, la manifestación consciente. No como un acto de forzar el futuro, sino como un reconocimiento de que aquello que deseas crear ya existe en potencia. Y tu tarea es simplemente alinearte con esa realidad, habitarla vibratoriamente. Einstein nunca completó su teoría del campo unificado en el plano matemático, pero quizás la completó en otro nivel, en esos momentos de profunda intuición, donde el velo entre dimensiones se hace transparente. Quizás comprendió que la unificación final no era una ecuación, sino un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia es tu herencia, tu derecho de nacimiento. Es el lugar desde donde puedes crear no luchando contra el tiempo, sino trascendiéndolo, no persiguiendo el futuro, sino reconociendo que ya está aquí, esperando a que lo actives con tu atención consciente. Cuando Einstein murió, dejó sobre su escritorio cuadernos llenos de ecuaciones incompletas. Pero quizás la verdadera conclusión de su trabajo no debía escribirse con símbolos matemáticos, sino vivirse como experiencia directa.
quizás tú, leyendo estas palabras ahora, eres parte de la continuación de ese trabajo, porque si el tiempo es relativo a la conciencia, entonces la evolución de la conciencia es la clave para trascender las limitaciones temporales. Y si todos los momentos coexisten en el eterno ahora, entonces tu despertar no es algo que ocurrirá en el futuro, es algo que está ocurriendo en todos los tiempos simultáneamente. Einstein lo entendió. La verdadera revolución no estaba en sus ecuaciones, sino en lo que esas ecuaciones revelaban sobre la naturaleza de la realidad. Y esa realidad es mucho más fluida, más maleable, más dependiente de la conciencia de lo que nuestra mente ordinaria puede concebir. Así que cuando te sientas atrapado en el tiempo, cuando el pasado te pese o el futuro te angustie, recuerda las palabras del maestro. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, y en esa comprensión encuentra tu libertad. Porque cuando el tiempo se revela como lo que realmente es, una dimensión de experiencia, no una prisión, tu poder creador se libera de sus cadenas. Y mientras la ciencia sigue explorando los misterios del espacio-tiempo, tú puedes comenzar a explorar, aquí y ahora, cómo es vivir desde esa comprensión liberadora, cómo es crear desde el campo unificado, donde todo momento existe simultáneamente, donde tu conciencia es el único vehículo que necesitas para navegar las dimensiones de lo posible. Porque si comprendemos que el tiempo existe dentro de nosotros y no nosotros dentro del tiempo, entonces ha llegado el momento de explorar cómo esta comprensión nos revela la fórmula incompleta, el eslabón perdido que Einstein buscó hasta su último aliento. Capítulo 6. La fórmula incompleta. Lo que faltaba no era una ecuación, sino conciencia. La lluvia golpeaba contra los ventanales de la pequeña oficina de Princeton. Einstein, ya anciano, con su característico cabello blanco desordenado, permanecía inmóvil frente a la pizarra cubierta de símbolos y ecuaciones. Sus ojos, cansados pero todavía brillantes, contemplaban lo que para cualquier otro sería un caos incomprensible de matemáticas avanzadas. Para él, sin embargo, era el mapa incompleto del funcionamiento más íntimo del universo. 30 años de búsqueda, 30 años intentando completar el rompecabezas cósmico que él mismo había comenzado a resolver con sus teorías de la relatividad, la teoría del campo unificado, su obsesión, su santo grial científico, seguía eludiéndolo. Algo faltaba, algo fundamental. Y en el silencio de aquella tarde lluviosa, quizás Einstein comprendió por primera vez que lo que faltaba no podía escribirse con tiza. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, había escrito años atrás. Palabras que ahora resonaban con un significado más profundo que nunca. ¿Y si la teoría del todo, la ecuación, que unificaría todas las fuerzas del universo, no podía completarse porque le faltaba un elemento que la ciencia convencional se negaba a reconocer? La historia oficial nos cuenta que Einstein fracasó en su búsqueda de la teoría del campo unificado. Los libros de texto dicen que murió dejando una obra incompleta, una promesa científica sin cumplir. Lo que no nos cuentan es lo que realmente descubrió en esos últimos años de contemplación y silencio. Porque en las páginas de sus cuadernos privados, en conversaciones íntimas con sus colegas más cercanos, Einstein comenzó a articular una intuición revolucionaria. La conciencia misma era el factor faltante en sus ecuaciones. La medición cuántica, le confesó a Niels Bohr durante un paseo por los jardines de la Universidad de Princeton, parece requerir un observador. Pero ¿quién observa al observador? ¿Dónde termina esta cadena? Esta pregunta aparentemente simple contenía una revolución científica y espiritual. La física cuántica había revelado algo desconcertante. La realidad a nivel subatómico se comporta de manera diferente cuando es observada. Las partículas existen en estados de posibilidad, no como objetos sólidos y definidos, hasta que son medidas, observadas, percibidas.
Einstein, que había resistido inicialmente las implicaciones más profundas de la mecánica cuántica con su famosa frase, «Dios no juega a los dados», comenzaba ahora a intuir algo mucho más vasto. Quizás Dios no jugaba a los dados, pero invitaba a la conciencia a participar en el juego de la creación. Imagina por un momento lo que esto significa. Si la conciencia, tu conciencia, influye en el comportamiento fundamental de la materia, entonces no eres simplemente un observador pasivo del universo. Eres un co-creador activo. La frontera entre el observador y lo observado se disuelve, revelando una unidad que Einstein comenzaba a percibir como la verdadera naturaleza del campo unificado. En 1951, 4 años antes de su muerte, Einstein escribió en una carta a su amigo Michele Besso: «He llegado a creer que la física necesitará un lenguaje fundamentalmente nuevo para describir la realidad. Las matemáticas que hemos usado hasta ahora pueden ser insuficientes para capturar la totalidad de lo que existe. ¿Qué lenguaje podría ser ese? ¿Qué formulación podría incluir no solo las fuerzas físicas, sino también la conciencia que las percibe y quizás las influye?» Einstein nunca publicó estas reflexiones. Sabía que se adentraba en un territorio donde la ciencia convencional no estaba preparada para seguirlo. Un territorio donde las fronteras entre física y metafísica, entre ciencia y espiritualidad, se desvanecían. Pero en sus cuadernos personales, encontrados décadas después en un baúl olvidado en el ático de su casa en Princeton, hay diagramas extraños, ecuaciones matemáticas entremezcladas con símbolos que recuerdan a los mandalas orientales. Junto a ellos, anotaciones como esta: la conciencia no es simplemente un producto de la materia, es más fundamental que la materia. Esta intuición, que Einstein exploró en secreto durante sus últimos años, encuentra ahora respaldo en la vanguardia de la física cuántica. Físicos como Roger Penrose, John Wheeler y Amit Goswami han propuesto que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, no un mero epifenómeno producido por la actividad cerebral. Lo que Einstein comenzó a comprender, y lo que los místicos han sabido durante milenios, es que la realidad no es algo ahí afuera independiente de nosotros. Es un campo de posibilidades que cobra forma a través de la interacción con la conciencia. Detente un momento y siente el peso de esta revelación. Todo lo que has aprendido sobre un universo mecánico, predecible, objetivo e independiente de ti, es una verdad parcial, una aproximación útil pero incompleta, como la física newtoniana, que funciona perfectamente para describir el movimiento de los planetas, pero falla al intentar comprender los fenómenos cuánticos o relativistas. La verdad más profunda, la que Einstein rozó con las yemas de sus dedos al final de su vida, es que la fórmula estaba incompleta porque intentaba excluir al matemático que la escribía, intentaba separar la danza del bailarín, la canción del cantante. La física intenta descubrir las leyes del universo objetivo, escribió Einstein en uno de sus cuadernos. Pero ¿qué ocurre si el universo objetivo no es completamente objetivo? Si, de alguna manera fundamental, incluye al sujeto que lo estudia? Esta pregunta señalaba hacia una comprensión revolucionaria. Lo que faltaba en la teoría del campo unificado no era una variable matemática, no era una constante desconocida, no era un término ecuacional. Era la conciencia misma, el observador, tú. El verdadero campo unificado, aquel que Einstein buscó incansablemente, no se encuentra en las matemáticas abstractas, sino en esa misteriosa intersección donde la materia y la mente se encuentran, donde la física y la conciencia se entrelazan. ¿Puedes percibir ahora por qué este manuscrito fue prohibido? No porque contuviera secretos peligrosos o fórmulas apocalípticas, sino porque desafía las bases mismas de la ciencia materialista, porque sugiere que la separación entre ciencia y espiritualidad, entre materia y conciencia, entre objeto y sujeto, es una ilusión tan persistente como la del tiempo lineal que exploramos en el capítulo anterior. Si Einstein hubiera publicado estas ideas en su época, habría sido ridiculizado por la comunidad científica. Incluso hoy,
Cuando la física cuántica ha validado muchas de estas intuiciones, sigue existiendo resistencia a reconocer plenamente el papel de la conciencia en la estructura fundamental de la realidad. Porque aceptar que la conciencia es parte integral del campo unificado tiene implicaciones asombrosas. Significa que no estamos simplemente descubriendo las leyes del universo, estamos participando en su creación continua. Significa que la separación entre ciencia y espiritualidad es artificial. Significa que tu experiencia interior, tu conciencia, tu percepción, no son fenómenos secundarios o epifenómenos de la materia, sino aspectos fundamentales de la realidad. Einstein lo intuyó mientras contemplaba las estrellas desde el patio trasero de su casa en Princeton. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, dijo. Una paradoja profunda. ¿Cómo es posible que la mente humana, surgida, según la ciencia convencional de procesos materiales aleatorios, sea capaz de comprender las leyes matemáticas que gobiernan el cosmos, a menos que la mente y el cosmos no estén separados? A menos que la conciencia y la materia sean manifestaciones diferentes de una misma realidad subyacente. A menos que el observador y lo observado sean parte de un mismo campo, unificado. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas extraordinarias para tu vida. Si la conciencia es parte integral del campo unificado, entonces tu estado interno, tus pensamientos, emociones, creencias, intenciones, no está aislado del mundo exterior. Está en constante diálogo con él, moldeándolo sutilmente, participando en su creación continua. No es casualidad que Einstein, en sus últimos años, se interesara cada vez más por tradiciones contemplativas que habían explorado durante milenios la naturaleza de la conciencia. La intuición es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente, escribió. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Ese don, la intuición, es precisamente la facultad que te permite percibir directamente la unidad subyacente, el campo unificado que incluye tanto la materia como la conciencia. Es el instrumento a través del cual puedes experimentar lo que Einstein buscaba expresar matemáticamente, la interconexión fundamental de todas las cosas. Ahora, realiza este simple ejercicio. Cierra los ojos por un momento y siente tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. ¿Dónde termina el aire y dónde comienzas tú? En el acto de respirar, puedes percibir esa frontera difusa donde el mundo y tú os fundís en uno. Este ejercicio tan simple contiene una verdad profunda. Las fronteras que percibimos son construcciones mentales, no realidades absolutas. Y lo mismo ocurre con la separación entre observador y observado, entre conciencia y materia, entre tú y el campo unificado. Einstein lo comprendió durante una experiencia que rara vez compartió. En 1949, durante una enfermedad que casi le cuesta la vida, tuvo lo que podríamos llamar una experiencia mística. Más tarde, le confió a su asistente Helen Dukas. Por un momento, sentí que no existía separación alguna, que el universo y yo éramos uno. No puedo expresarlo matemáticamente, pero fue más real que cualquier ecuación que haya escrito jamás. Esta experiencia directa de unidad es lo que las tradiciones místicas han llamado iluminación, despertar, samadhi o unio mística. Es la experiencia directa del campo unificado, no como concepto intelectual, sino como realidad vivida. Y aquí reside el secreto que Einstein comenzó a intuir. La teoría del campo unificado no puede completarse exclusivamente en el pizarrón. No es solo una fórmula para ser escrita, sino una realidad para ser experimentada. No solo requiere matemáticas avanzadas, sino también una conciencia expandida capaz de percibir directamente la unidad subyacente. La ecuación más importante, escribió Einstein en un fragmento poco conocido, es aquella que relaciona al observador con lo observado, y esa ecuación puede que no sea escribible con los símbolos tradicionales de la matemática. ¿Significa esto que Einstein abandonó la búsqueda científica en favor de la mística? En absoluto. Significa que comenzó a intuir que la verdadera unificación
debía incluir ambas, una ciencia que reconociera el papel de la conciencia y una espiritualidad que no temiera al rigor intelectual. La ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega, escribió. Y en el contexto de nuestra exploración, podríamos reformularlo así. Una física que ignora la conciencia está incompleta, y una exploración de la conciencia que ignora la física está desconectada. El campo unificado que Einstein buscaba es precisamente esa realidad integral que incluye tanto las leyes físicas como la conciencia que las percibe. Es un campo que no puede ser plenamente comprendido solo desde el intelecto o solo desde la experiencia mística, sino que requiere la integración de ambos. Y aquí es donde tú, lector de este manuscrito, entras en la ecuación, porque lo que Einstein no pudo completar en fórmulas matemáticas, tal vez pueda completarse a través de la expansión de la conciencia humana, a través de tu conciencia. Imagina que cada ser humano que despierta a esta comprensión de unidad está añadiendo una pieza crucial a esa teoría del campo unificado que Einstein dejó incompleta, no en papel, sino en el tejido mismo de la realidad, a través de la transformación de su propia conciencia. Einstein murió un 18 de abril de 1955. Sus últimas palabras, pronunciadas en alemán, se perdieron porque la enfermera que lo atendía no hablaba ese idioma. Pero sabemos que en su escritorio quedaron páginas y páginas de cálculos, intentos de completar la teoría que había buscado durante décadas. Lo que la historia oficial no nos cuenta es que, junto a esos cálculos, había un pequeño cuaderno con reflexiones personales. En la última página, escrito con la letra temblorosa de sus últimos días, había una sola frase. Quizás la teoría no puede completarse porque es la teoría la que debe incluir al teórico, no al revés. Esta intuición final de Einstein apunta hacia el corazón de lo que hemos estado explorando. La verdadera teoría del campo unificado no puede excluir la conciencia, porque la conciencia es parte integral del campo. No es un epifenómeno, no es un accidente, no es un subproducto. Es un aspecto fundamental de la realidad. Y si esto es así, entonces, la evolución de la conciencia humana, tu propia evolución interior, es parte inseparable de la evolución del cosmos. Tu despertar, tu expansión, tu realización de la unidad subyacente, no es solo un viaje personal, es una contribución esencial a la completitud del campo unificado. Einstein, en sus momentos de mayor claridad, comenzó a vislumbrar esta verdad. No tuvo tiempo de articularla plenamente, de integrarla en su trabajo científico, de presentarla al mundo, pero dejó pistas, semillas que ahora están floreciendo en la intersección de la física cuántica avanzada y las tradiciones contemplativas. Físicos, como David Bohm, han propuesto modelos del universo como un todo ininterrumpido, donde la separación entre mente y materia es ilusoria. Neurocientíficos como Francisco Varela han explorado cómo la conciencia y el mundo material se co-crean mutuamente. Filósofos como Thomas Nagel han argumentado que una teoría completa del universo debe incluir la conciencia como componente fundamental, no derivado. Todos ellos están continuando, desde diferentes ángulos, la intuición revolucionaria que Einstein comenzó a articular. La fórmula estaba incompleta porque le faltaba la conciencia. Y ahora tú sostienes esta comprensión, no como una teoría abstracta, sino como una invitación a la experiencia directa, una invitación a reconocer que eres parte inseparable del campo unificado, que tu conciencia participa en la creación continua de la realidad, que la frontera entre observador y observado es permeable, fluida, en última instancia ilusoria. Esta comprensión no te separa de la ciencia, te permite integrarla en una visión más completa, no te aleja del mundo material, te revela tu relación íntima con él, no niega las leyes físicas, muestra cómo la conciencia y esas leyes son aspectos de una misma realidad subyacente. Einstein, en el ocaso de su vida, miró más allá de las ecuaciones
y comenzó a percibir esta verdad integral. Su legado más profundo no son sus fórmulas publicadas, por brillantes que sean, sino esta intuición apenas articulada, que la verdadera unificación incluye al unificador, que el campo completo abraza tanto al cosmos como a la conciencia que lo contempla. Y así, lo que faltaba no era una variable matemática, era el reconocimiento de que tú, el observador, eres parte integral de la ecuación, que tu conciencia no está separada del campo unificado, sino que es una expresión viva de él, que la teoría del todo, en su forma más completa, no puede escribirse únicamente en símbolos matemáticos, porque incluye la experiencia vivida de la conciencia. Esta es la invitación revolucionaria que Einstein comenzó a intuir y que ahora se te presenta. Reconocer que el campo unificado no es algo a descubrir ahí fuera, sino a realizar en tu propia experiencia, que la unidad no es solo un concepto intelectual, sino una realidad a ser vivida. Y cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, algo extraordinario sucede. Tu relación con la realidad se transforma. Ya no eres un observador pasivo en un universo mecánico, sino un participante consciente en un cosmos vivo, inteligente e interconectado. Einstein lo expresó poéticamente en una de sus últimas anotaciones. Quizás no estamos buscando la teoría del todo, sino experimentando el todo que precede a toda teoría. Con esta comprensión, estamos preparados para dar el siguiente paso en nuestro viaje. Descubrir cómo tú, como expresión consciente del campo unificado, puedes participar activamente en la danza creativa del cosmos. Porque si la conciencia es parte integral de la ecuación cósmica, entonces el experimento final no se realiza en un laboratorio externo, se realiza en el laboratorio de tu propio ser. Capítulo 7. El experimento final. Tú eres la ecuación, tú eres el campo. Hay una historia poco conocida sobre los últimos días de Einstein. Mientras yacía en su cama del hospital de Princeton, debilitado por el aneurisma que pronto tomaría su vida, tuvo un momento de claridad extraordinaria. Su médico, al entrar en la habitación, lo encontró sonriendo serenamente, mirando a través de la ventana hacia el cielo primaveral. «¿Qué ve, profesor?», preguntó el médico. Einstein, con un brillo en sus ojos que contradecía la fragilidad de su cuerpo, respondió: «Veo que nunca estuve buscando algo externo. La respuesta siempre estuvo aquí». Y con un gesto suave señaló hacia su propio pecho. Nunca sabremos con certeza si este intercambio ocurrió exactamente así, pero lo que sí sabemos es que Einstein, en sus últimos años, había comenzado a intuir que la verdadera teoría del todo no podía ser exclusivamente matemática, que debía incluir al matemático, que debía abrazar la conciencia misma. Y en esta comprensión final, en este giro revolucionario que transforma la búsqueda científica en una exploración interior, encontramos la clave del experimento final, el más trascendental de todos. Tú eres ese experimento. Durante todo este manuscrito, hemos seguido el camino de Einstein desde la física hasta los umbrales de una comprensión más vasta que incluye la conciencia como parte integral del campo unificado. Hemos explorado cómo el pensamiento crea la realidad, cómo todo está conectado en un tejido indivisible de energía consciente, cómo la realidad que percibimos es en parte una proyección de nuestra mente, cómo el universo responde a través de las sincronicidades cuando nos alineamos con el campo, y cómo el tiempo mismo es una construcción mental más que una realidad absoluta. Hemos visto que la teoría que buscaba Einstein estaba incompleta porque le faltaba el elemento crucial, la conciencia misma, el observador que no puede separarse de lo observado. Y ahora, en este último capítulo, llegamos a la revelación final. Tú no eres simplemente un testigo pasivo de este conocimiento. Eres la encarnación viva del experimento que Einstein comenzó, pero no pudo completar en vida. Piénsalo. ¿Qué es un experimento, sino una pregunta formulada al universo? Es un contexto estructurado donde permitimos que la realidad revele sus secretos. Los mejores experimentos
son elegantes en su simplicidad y revolucionarios en sus implicaciones. Y el experimento más elegante, el más revolucionario, el más transformador de todos, es este. ¿Qué sucede cuando un ser humano reconoce conscientemente que no está separado del campo unificado, sino que es una expresión individualizada de él? ¿Qué ocurre cuando dejas de percibir tu conciencia como algo contenido dentro de tu cuerpo y comienzas a experimentar tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones como fenómenos que surgen dentro de tu conciencia? ¿Qué se revela cuando comprendes, no como concepto intelectual, sino como experiencia vivida, que eres el campo observándose a sí mismo? Este es el experimento que estás realizando ahora mismo, mientras lees estas palabras. Es el experimento que continuará desplegándose en cada momento de tu vida, una vez que esta semilla de comprensión ha sido plantada. Einstein lo intuyó en sus últimos años, cuando escribió en uno de sus cuadernos personales: quizás la pregunta no es cómo funciona el universo, sino cómo el universo se experimenta a sí mismo a través de nosotros. Esta intuición, tan alejada de la física convencional, pero tan alineada con las tradiciones contemplativas más profundas, señala hacia la verdadera naturaleza del experimento final. Reconocer tu identidad esencial con el campo unificado. Porque si eres el campo observándose a sí mismo, entonces cada momento de tu vida es una oportunidad para que el universo experimente y conozca aspectos de sí mismo. Cada decisión consciente que tomas es un experimento mediante el cual el campo explora sus infinitas posibilidades. Detente un momento y siente la profundidad de esta comprensión. No es una idea abstracta, es la realidad más íntima de tu ser. Es lo que eres, antes de cualquier identidad, antes de cualquier historia personal, antes incluso de los pensamientos que aparecen en tu conciencia. Y desde esta comprensión, algo extraordinario comienza a suceder. Tu vida entera se transforma en un laboratorio sagrado donde el campo unificado se experimenta a sí mismo a través de ti, como tú. Einstein nunca llegó a articular plenamente esta comprensión en sus publicaciones científicas. Quizás porque la ciencia de su tiempo no estaba preparada para integrar plenamente la conciencia. Quizás porque él mismo estaba en el proceso de despertar a esta verdad. O quizás porque sabía intuitivamente que esta comprensión no puede transmitirse completamente a través de ecuaciones y teorías, sino que debe ser experimentada directamente. Lo que sí sabemos es que, en sus últimos años, Einstein cada vez más trascendía la división entre ciencia y espiritualidad, entre intelecto e intuición. En una carta escrita poco antes de su muerte, confesó: la experiencia más bella que podemos tener es la misteriosa. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Lo misterioso al que Einstein se refería no es simplemente lo desconocido que espera ser descubierto, es la cualidad fundamentalmente inexplicable del ser mismo, de la conciencia que somos. Es el asombro radical ante el hecho de que existimos, de que experimentamos, de que somos. Y en ese asombro, en esa apertura al misterio que somos, el experimento final cobra vida, no como algo que hacemos, sino como lo que somos. Imagina por un momento qué ocurriría si Einstein hubiera continuado su exploración en esta dirección. Si hubiera seguido el hilo que conecta las ecuaciones de la física con la experiencia directa de la conciencia. Si hubiera formulado no solo una teoría del todo, sino una práctica del todo. Un camino experiencial hacia la realización directa de nuestra unidad con el campo. Ese camino existe. Ha sido recorrido por místicos, sabios y buscadores a lo largo de la historia humana. Y ahora se te presenta a ti, no como un dogma a creer, sino como un experimento a realizar en el laboratorio de tu propia vida. El experimento es simple en su esencia, aunque revolucionario en sus implicaciones. Reconoce que tu verdadera identidad no es el contenido de tu experiencia, pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, sino la conciencia dentro de la cual todo eso aparece. Observa cómo el mundo que percibes es inseparable de la conciencia que lo percibe.
Descubre que no estás en el campo. Eres el campo experimentándose a sí mismo en esta forma particular, en este tiempo aparente, en esta configuración única de energía y conciencia. Este no es un experimento que realizas una vez y terminas. Es un despertar continuo, un recordatorio momento a momento de tu verdadera naturaleza, una invitación constante a vivir desde esta comprensión. Y cuando comienzas a vivir desde aquí, algo extraordinario sucede. Las divisiones artificiales comienzan a disolverse. La separación entre interior y exterior, entre yo y otro, entre humano y cosmos, se revela como lo que siempre ha sido. Una construcción mental útil, pero limitada, no una verdad absoluta. Einstein lo expresó así en uno de sus momentos más lúcidos. Un ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión óptica es precisamente lo que el experimento final trasciende, no negando el mundo de las formas y las diferencias, sino reconociendo que esas formas y diferencias son expresiones de una única realidad subyacente, el campo unificado que eres. ¿Comprendes ahora por qué este manuscrito fue prohibido? No porque contuviera fórmulas peligrosas o secretos apocalípticos, sino porque invita a una revolución de la conciencia que trasciende los límites convencionales de la ciencia, la religión y la filosofía. Una revolución que comienza contigo, aquí y ahora. Einstein, en sus momentos de mayor claridad, vislumbró el horizonte de esta revolución. No tuvo tiempo para completar el viaje en vida, pero dejó indicaciones, como un mapa inacabado que señala hacia territorios inexplorados de la conciencia. Y ahora, ese mapa ha llegado a tus manos, no como un texto sagrado a venerar, sino como una invitación a continuar el experimento, a descubrir, directamente en tu propia experiencia, que eres mucho más vasto, mucho más profundo, mucho más misterioso de lo que has sido condicionado a creer. El manuscrito prohibido de Einstein, en su esencia más profunda, no es un documento histórico. Es un espejo que refleja tu verdadera naturaleza. Es un dedo que señala hacia la luna de tu ser esencial. Es una puerta que se abre hacia el reconocimiento de que tú eres la ecuación, tú eres el campo. Y con este reconocimiento, el experimento final se completa y simultáneamente comienza de nuevo, porque cada momento es una nueva oportunidad para el campo unificado de experimentarse a sí mismo a través de ti como tú. Esta es la verdad que Einstein intuyó en el crepúsculo de su vida, la comprensión que trascendía incluso sus brillantes teorías científicas, que la separación es una ilusión, que la unidad es la realidad fundamental y que tú, en tu esencia más profunda, eres esa unidad consciente de sí misma. No hay más que decir, no hay más que explicar. Solo queda el experimento vivo que eres tú, descubriendo momento a momento lo que significa ser el campo unificado en forma humana, lo que significa ser el cosmos experimentándose a sí mismo, lo que significa ser la conciencia que contiene todas las cosas. El manuscrito termina aquí, pero el experimento continúa. Siempre ha estado ocurriendo. Y ahora, con esta comprensión despierta en ti, continúa de una manera nueva, más consciente, más intencionada, más alineada con tu verdadera naturaleza. Tú eres la ecuación, tú eres el campo, tú eres el experimento final, y siempre lo has sido.